Dios les bendiga, hermanos. Y quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 119, un solo versículo, el versículo 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso, ¿no? Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda mirar las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley. El salmista acá le está pidiendo a Dios algo que nos puede parecer medio extraño, ¿no? Señor, abre mis ojos. Y la pregunta que viene inmediatamente es: ¿podemos tener los ojos cerrados delante de la palabra de Dios? Seguramente no está hablando de los ojos físicos, porque en su gran mayoría el sentido que utilizamos para ir a la palabra es el de la vista. Pero sin embargo, acá David está diciendo: Señor, abre mis ojos. No está hablando de los ojos carnales, sino que está hablando de los ojos espirituales. Y en la palabra de Dios aparece muchas veces eso de abrir esos ojos que necesitamos para ver lo que otros no podrán ver, ¿no? Una persona que no conoce a Dios abre la Biblia y no va a ver lo mismo que alguien que conoce a Dios. Pero ese que conoce a Dios tiene que pedirle que sus ojos sean alumbrados para poder entender, para poder disfrutar las maravillas de la ley del Señor. Fíjense que David está diciendo eso: abre mis ojos, Señor. En la palabra, como les decía, hay algunos ejemplos. ¿Recuerdan el siervo de Eliseo? Cuando se asustó de ver todo ese ejército que estaba ahí, Eliseo pidió para que sus ojos sean abiertos. Y cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, ¿qué vio? Un ejército de ángeles que estaba cuidándolos. El apóstol Pablo también, cuando le escribe a los Efesios, él dice: yo doblo mis rodillas, yo oro para que los ojos de ustedes sean alumbrados, para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que nuestros ojos sean alumbrados. Qué bueno, ¿no? Para que tengamos luz para poder entender la palabra del Señor. Quiere decir que muchas veces, hermanos, nosotros podemos abrir la Biblia, tomar la palabra de Dios y leer así. Si leemos así no vamos a entender nada. Pero si leemos con los ojos espirituales cerrados, tampoco vamos a entender nada. Por eso Pablo decía: que alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, la palabra alumbrar me llevó a otra palabra, muy parecida: deslumbrar. Y yo, antes de comenzar este video, oré así: Señor, alumbra mis ojos para que sea deslumbrado por tus maravillas. Señor, que sea maravillado por tu palabra, deslumbrado, extasiado, que haya gozo en mi corazón de leerla, que haya esperanza, que tu palabra pueda entrar en mi corazón. Señor, alumbra nuestros ojos para que seamos deslumbrados por tu palabra. Qué hermoso, ¿no? Ir a la palabra, orar. Me preguntaban ayer un hermano sobre el tema de la oración, y yo tengo mucho miedo de que alguien crea que podemos hacer algún método. Yo descreo mucho de los métodos. Yo creo que somos necesitados y necesitamos al Señor. Eso no es un método, eso es necesidad. Oramos porque necesitamos orar. Leemos su palabra porque la necesitamos. Adoramos porque necesitamos adorar al Señor. Servimos porque necesitamos servir al Señor. Porque somos sus siervos. Nos congregamos porque lo necesitamos hacer. No hay métodos. Lo que hay es disciplina espiritual y lo que hay es costumbre. El Señor Jesús iba a orar como era su costumbre. No era un método, era una costumbre adquirida por haber buscado la presencia del Padre. Nosotros lo que vamos a adquirir es una costumbre. Entonces me hablaba de orar y yo le decía,
con respecto a si oraban antes, después o en medio de la lectura de la palabra. Entonces llegamos a la conclusión con el hermano que el momento de la lectura es un momento de oración también. Oramos antes para que Dios nos hable. Oramos durante para hablar con el Señor y preguntarle qué nos quiere decir. Y oramos después para agradecerle porque Él habló a nuestro corazón. Así que, hermanos, ser maravillados por su palabra, deslumbrados. Alumbra nuestros ojos para que seamos deslumbrados. ¿Saben? Y termino con esto. Charles Spurgeon fue un gran predicador, pero también fue un gran hombre de oración. Él era un hombre que oraba en cualquier lado. Hablaba con un amigo y le decía, oremos, y se ponía a orar. Él escribió esto: los textos a menudo se negarán a revelar sus tesoros hasta que los abras con la llave de la oración. Muchas veces la palabra se nos hace difícil si venimos cargados del día y la leemos como si fuera el diario. Por eso necesitamos abrir con la llave de la oración. Dios les bendiga.